5, 6, 7, 8, mística sin manual. Oye, en el capítulo de hoy día, me acuerdo que la vez anterior nos habíamos quedado en algo que estábamos tratando de profundizar. ¿Tú te acuerdas qué era? Sí, queda cuando todo se rompe, cuando uno toca fondo y ahí es cuando, desde donde nace la iluminación, desde donde te conectas contigo mismo, te redescubres. Ese tocar hondo. A veces nos da un poquito de miedo porque efectivamente atravesamos sensaciones que quizás muchas veces no nos gustan, pero que siento que son profundamente necesarias para poder abrirnos a un nuevo camino en nuestra vida. Siento que la transformación personal va muy de la mano también con atravesar procesos a veces dolorosos, a veces procesos incómodos, que quizás más de una vez nos va a pasar. La vida no es lineal, no es que nos pase quizás una vez y nunca más, sino que vamos a estar constantemente quizás viviendo experiencias que nos inviten un poquito a tocar hondo, pero ¿para qué? Para hacer quiebre en nuestra vida de alguna manera. Creo que de repente tocar hondo es la única manera de darte cuenta de que lo que estás haciendo no está alineado con tu propósito o cuando te hace sentir un llamado o algo se te remece, se te remueve y te das cuenta que quizás tu lado no va por lo tradicional, quizás tu camino va inclinado hacia otro lugar. Totalmente. Siento que en esos momentos de quiebre, en esos momentos de profundidad máxima, cuando uno no ve nada, porque literalmente uno no ve nada a veces, es donde empiezan las preguntas, en donde empezamos a cuestionarnos, empezamos a preguntarnos qué sentido tiene la vida. Y en esas preguntas hacemos como un clic. La pérdida de sentido nos ayuda a un cambio, una transformación para abrirnos a nuevos caminos. Siento que el proceso de ese autoconocernos, de entrar en lo profundo, que de estar relacionado también con esa espiritualidad, no vienen para ponernos jaque mate o hacernos sufrir, sino que simplemente nos hacen removernos para que podamos hacer una gran transformación en nuestra vida y podamos darle un nuevo sentido a las cosas, a lo que hacemos, al preguntarnos en por qué estamos aquí también, cuál es nuestro propósito. Entonces, muchas veces este camino espiritual viene acompañado de la profundidad de la noche oscura del alma, como tú decías y mencionabas en el primer capítulo también, que nos sacude, nos hace realmente entrar a las profundidades de nuestro ser, a nuestros lados más oscuros, aquello que nos da miedo, aquello que no nos gusta transitar muchas veces, pero que es necesario para hacer una transformación real. La transformación viene de una muerte. Y muerte ya sea física, simbólica, la muerte hace parte también de la vida. Y a mí al principio me costó verlo así. En lo personal siempre me dio susto la palabra muerte, pero siento que hoy en día me he reconciliado con esa palabra porque va más allá de lo físico, va más allá de la materia. A mí la muerte tiene que ver con ciclos. Así como la naturaleza también nos enseña mucho a través de la muerte, la transformación. Nosotros vemos también incluso hasta las estaciones del año, o sea, para que haya primavera tenéis que haber en invierno, las hojas se caen, mueren, para que pues renazcan y florezcan. Entonces, nosotros somos parte también de esa naturaleza y también vinimos a transitar esos ciclos de muerte y resurrección. ¿Cómo lo ves tú? Creo que lo que dices es 100% aceptado y es lo que es transitar la noche oscura del alma y también otra de las formas que uno transita la noche oscura del alma es cuando te encuentras con tu sombra, porque uno de repente cree que lo está haciendo todo bien o cree, no, esta persona tiene la culpa de que me pasó esto, no, pero de repente cuando te observa, como hablábamos en el capítulo anterior, te das cuenta que tú también cometes errores, que también hay cosas tuyas que no te gustan y que tienes que aprender a hacerlas tuyas y no a negarlas, sino que no juzgarte, saber que están ahí y autocontrolarte en base a la observación. Pero también es descubrir todo lo que no te gusta de ti, lo que de repente uno le molesta del otro, pero el otro te está haciendo de espejo. Y ahí como uno dice, oye, yo también tengo esto por esto, me molesta, ¿cachai? Ya, no me va a molestar esto, este otro, lo voy a comprender, empatizar y no ser tampoco tan autoexigente con uno misma, porque de repente uno quiere ser perfecta y qué es la perfección también, hasta dónde te lleva la perfección. Y en esa noche oscura del alma al final es una muerte al ego también, a no identificarte con, como decíamos en los capítulos anteriores, con este personaje, con este avatar, que uno es más allá de eso. Entonces ahí el ego se va y solamente ya puedes observarlo. Eso no quiere decir que el ego se va para siempre. El ego también es una manera de sobrevivencia en muchos aspectos, pero por lo menos ya tienes la conciencia de
cuándo estás actuando en base al ego o en base a tus sombras. Y cuando ya lo haces consciente y te das cuenta, haces un giro y un cambio que te permite empezar a salir ya un poco de esa noche oscura del alma. Lo comparto 100% y siento de que también hace parte del hacerse cargo de la sombra, porque claro, es más fácil a veces culpar afuera, culpar el externo, justificarnos. Esa justificación lo único que hace también es que nos sigamos acomodando a esa versión que quizás de nosotros está obsoleta. Yo he estado en esa posición también. Yo creo que todos lo hemos estado en un punto en nuestra vida donde culpamos al externo, culpamos a la pareja, culpamos al trabajo, culpamos a los demás de nuestras circunstancias. Pero cuando nosotros hacemos el quiebre de poder ir a mirarnos realmente y identificar dentro de nosotros también cuando de eso que yo veo afuera está en mí. Claro. Porque todo está en mí. Todo lo que pasa afuera es un reflejo, un espejo, como decías tú, una proyección de lo que yo soy, ya sea lo bueno, lo no tan bueno, según mi punto de vista. Cuando hay algo que no nos gusta de afuera, nos está hablando todo el tiempo de nosotros mismos también. Entonces, es atravesar esa transformación, esa muerte del ego, esa muerte de la que hablamos, que puede ser de muchas maneras, no solamente en la física, sino de la simbólica. Y cuando me refiero a simbólica, me refiero a todas esas veces que morimos nosotros para renacer. O sea, yo, Andrea, tú, Camila, nos hemos transformado muchas veces porque, por ejemplo, un caso muy bueno. Ya. Yo no soy la misma persona que hace 20 años atrás. De todas maneras, Y tú tampoco. tampoco, o sea, otra persona, otra mente. Otra persona totalmente. Entonces, ya eso implica una transformación. Crecer en la vida también implica una transformación, una muerte de lo que somos. Entonces, cuando nos atrevemos a mirarnos y irnos hacia adentro, de hacer ese autoanálisis, de habitar la incomodidad que nos pasa adentro, de lo que proyectamos afuera o de lo que nos incomoda afuera, es donde podemos hacer ese cambio, esa transformación, de decir, ok, me hago cargo de esa sombra, de esa cosa que no me gusta de mí, la miro, y la miro, porque mirarla igual cuesta, ¿sí? Uno como que la mira y dice, ay, ya no. No, me volví a crisis, no, soy fuera, esto es de culpa de otro. Sí, no, la miro y digo, ay, ya me río, básicamente. Me río, digo, no, todo, otro día, sí. Y pasa otro día y otro día. Y como ya me tengo que enfrentar. ¿Por qué? Hasta que un día la vida te lo muestra en la cara, así en tu face. Te dice, tienes que ver. Y si no lo ves, va a seguir repitiéndose la misma historia en tu vida. Ay, Y uno es porfiado igual. sí. Uno es porfiado porque uno quiere seguir en la misma manera de antes. Pero ya la vida te está diciendo, esa manera está llegando a un fin, está muriendo. Entonces, cuando tú te permites, pum, mirar y reconocer y despedirte también, porque yo creo que lo que más nos cuesta también, no solamente transitar la sombra y reconocerla, sino que también es dejar ir esa parte de nosotros que no queremos ver. Sí, es verdad. Nos da coquito. Desprendernos de esta antigua piel, por así decirlo, nos da un poquito de miedo. O miedo, comodidad, o apego también. Yo creo que muchas veces es apego. Sí. Apego a esa manera o a esa vida que estuvo en mí. A su identidad. La identidad, efectivamente. Obvio que da pena, pues es un duelo igual. Claro. Es un duelo despedirse. Y nosotros no queremos atravesar el duelo porque ya sabemos que el duelo activa esos lados de nosotros, o esa noche oscura del alma que hablamos, que no queremos atravesar. Entonces lo evitamos. Evitamos mirar en lo profundo, mirar esas partes, esas capas, sacarnos las capas y mirar profundamente qué hay detrás de todas esas capas. Sí. Y ahora la raíz. Y que efectivamente no es cómoda. No todos estamos preparados en su momento para hacerlo. Pero hay veces que algunos, como a nosotras, nos toca enfrentarlo sin elección. Inevitable. Inevitable. Podemos decir de que yo creo que a lo mejor en la vida, bueno, como decíamos en capítulos anteriores, desde el inconsciente uno siempre está eligiendo cosas. Y yo creo que el alma cuando viene ya eligió cosas antes que iba a transitar. Sí. Entonces a nosotras nos tocó eso un poco. Nos tocó atravesar una noche oscura del alma o varias, pero porque nosotros lo decidimos antes o lo elegimos. Es parte del plan álmico. Exacto, es parte del plan álmico que ya sabe lo que vas a tener que hacer. Porque si te haces la tonta o el tonto o el como que si nada aquí pasa, No hay premisa. nunca vas a tener ese aprendizaje. O a lo mejor el aprendizaje que te va a llegar en un futuro para crear un nuevo camino en tu vida que sí está alineado con tu alma. Claro. Porque yo siento que el camino y el propósito va de la mano con esa transformación profunda del alma. Cuando tú te alineas a tu propósito, cuando tú dices ya con certeza, esto es lo mío, a esto vine, para llegar a eso, siento que primero tienes que habitar esa noche oscura del alma.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Es que si tú haces como que si nada pasa, no ves, y ahí volvemos al capítulo anterior cuando hablábamos de animarnos a ver más allá, abrir el closet. Sí, literal. Cuando nos animamos a ver ese closet y a ver todo lo que hay ahí, es donde empiezas a darte cuenta de lo que no te gusta, de tu sombra y de lo que también te gusta, o tesoros que incluso no habías descubierto también. Porque ahí es donde se guardan tus tesoros ocultos también, tus talentos, tus dones. Hay cosas ahí que literalmente están guardadas dentro del closet y que necesitan ser miradas. Totalmente. Y cuando tú miras, vas a encontrarte también dentro de todas las cosas que hay, eso que no te gusta. Eso que tú dices, lo quiero votar. Esto ya no me sirve. Pero eso que ya no te sirve, que quieres votar, que muchas veces puede ser pues lo terrenal, tipo voy a limpiar mi closet, limpieza de closet. Sí. Esto es lo mismo. Tú cuando haces esa limpieza de closet profundo, te vas a ir a dar cuenta de lo que ya no usas y no te sirve. Y lo que no habías visto. Entonces, claro, ahí es donde tú dices, me enfrento a la sombra, me hago cargo, reviso y veo si esto todavía me sirve, lo veo cara a cara, lo guardo en mí o lo desecho. Pero no es que lo deseche así como tipo, como cuando uno va a botar basura. ¿No? No, pues, acá me integras. Exacto. Es lo mismo que, por ejemplo, tú conoces un poco más que yo el tema del reciclaje. Claro. La Cami conoce un poquito más el tema del reciclaje y yo no tanto, o sea, yo reciclo, pero tú lo conoces un poco más. Que tú ahí tú te das cuenta en qué cosas puedes reutilizar y qué no. Claro. Y en ese reutilizar te vas a dar cuenta que la materia se transforma. Claro. Es infinita. Entonces nosotros también, pues, somos materia. Y la materia puede llegar a pudrirse también. También. Entonces, si se pudre algo, yo estoy muerta. Literal. No sirvo, ya no sirve esto. ¿Sabes? Pero si te das cuenta que cuando logras ver esa misma materia de una manera más Transformado y exacto, variado y maleable, mutable, exacto. es ahí donde tú dices, esto lo recojo y puedo crear algo con esto nuevo. Y ahí tú te das cuenta que no desechas del todo tampoco. No es como que tú digas, ya, esta versión mía la voy a desechar y chao, se murió para siempre y ahora tengo que volver a no ser. No, es también recoger parte de esa forma o de eso que sirvió en su momento, recoger lo que te suma para tu próxima vida. Exacto. ¿Entiendes? Es un aprendizaje en el fondo. Como decía Dagny, no es desecharlo y cerrarle la puerta en la cara, sino que se hace parte de ti, pero de tu versión pasada. Porque estamos todo el tiempo reinventándonos, vamos aprendiendo cosas nuevas. Y lo lindo que decías tú, que en este closet, también de repente al estar moviendo cosas te das cuenta, oye, tengo estos dones, tengo esta facilidad, tengo esta conexión. Como que tampoco es todo en negro, es muy sí denso en un momento que transita esa luz oscura del alma, pero te encuentras desnuda contigo misma. Y ahí ves lo bueno y lo malo también. Exactamente. Porque se ha visto también de que quizás mirarse al desnudo como que no nos gusta mucho, porque piensa que ¿cuántos de nosotros salimos a la calle en pelota? Ninguno. Nadie. Todos salimos con ropa. ¿Por qué? Porque no queremos ser vulnerables. No queremos ser vulnerables. Nos protegemos. Aparte que tampoco queremos ser vistos por nuestro cuerpo. Además. Para los ojos de los demás, lo que no nos gusta de nosotros en cuerpo, lo ocultamos también. Sí. ¿Debajo de qué? De ropa. Entonces tu cuerpo, tu desnudo, lo ocultas. Lo mismo, en realidad, si lo ponemos como en metáfora con esto, como yo cuando entro al closet de mí dentro, mi propio closet adentro de mí, yo voy al desnudo. Y sabemos que el desnudo No es cómodo. no es cómodo, es vulnerable, vulnerabilidad. También el cuerpo es juzgar, imperfección. Total. Todas estas cositas, desde lo de adentro, que también, por eso te digo, como que siento que nosotros somos una materia, somos un cuerpo, somos una avatar, pero dentro de nuestro hay un universo de cosas que es un reflejo un poco de lo de afuera del externo. Sí. Como esté mi closet oculto dentro de mí, eso se va a ver en el closet que yo voy a experimentar en lo terrenal. Y lo que proyectas hacia afuera. Exacto. Entonces, ¿por qué nos da tanto puco? Sí. Miedito. Miedito. ¿Por qué nos da miedito, puquito? Poquito. Poquito chiquitito. Nosotros en Chile, o los alguien más nos está viendo de otros países, en Chile, para que sepa, todos lo hablamos diminutivo. Todo. Todo. O sea, tú no te llamas Juan, te llamas Juanito. Sí. Vamos a tomar un cafecito. O el carretito. Sí.
Vamos a tomar una minsiladibu y Sí, chiquitita. sí. Como tú te proyectas, entonces, claro, nosotros vivimos un poco en una especie de sensación desde el externo como que van a opinar de mí, de mi cuerpo, me tapo todo el tiempo. Y eso mismo lo llevamos a lo interno. También tapamos. Y ahí empiezan las capitas. Pum, 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 pum. Entonces, cuando tú te atreves a destaparte, empiezas a... Niña, me tortura, cupira. Como el Javier Estrada, vestía de hielo con la... Mira, se rascó la camisa así. Literal es eso. Amiga, anda energía. Pero Jorge también quiso hacer pecho abierto. ¡Guau! Salgo ayer con todo. Weona. Y eso digo que la energía corrigida hace. Nosotras diciendo weá y eso se llevó. Qué bueno, literal es como una vaca. Pucha, obviamente que cuando lo hacía así, weá, fuerte, fuerte, así, pero bien fuerte. O la vida ya te empujó a hacerlo fuerte, fuerte, fuerte. Sí. Literal karateca. Sí, enfréntate. A ver. Y ahora cómo me entiendo. La toco en la cadera muy gimnasta, ¿sí? Pero yo tengo que reconocer que ella era dura, weón. Dura, así. Yo creo que también es porque tú después tomas otra disciplina, que hago más rap y todo. Y así dicen, No, Bray, ¿no? Entonces, volviendo a lo anterior, cuando tú te metes hacia así, ¡guau! Le pones el corazón, pecho abierto, ya no tienes capas. Y obviamente, lo mismo como una herida. Ayer. Onda, cuando tú te haces una herida, te duele, y tú la tratas de curar. Y tú sabes que si queda esa carne abierta, te va a doler, po. sí. Mucho. Es como una herida abierta. Y se puede infectar. Sí. Entonces, cuando tú estás así, tu corazón también en el fondo, tu alma, lo que pasa dentro de ti, está súper expuesto. Porque te estás abriendo corazón abierto. Era más profunda. Entonces, obvio que duele. Tanto que duele que a veces quema. Sí. Apaga. Sí, por el miedo, que no viene a llamar el capítulo anterior. Apaga. Y ahí es donde entramos a esta noche oscura del alma, que efectivamente está relacionado con ese sin capa. Y cuando tú estás ahí, estás permeable a todo. Y cuando estás tan permeable a todo, claro, te hundes, tocas hondo. Sí. Como no sabemos mucho gestionar nuestro mundo interno, estamos acostumbrados más a vivir hacia afuera, Sí. no sabemos cómo lidiar con eso. Porque yo sé que, por ejemplo, si yo estoy expuesta, sin ropa, me pongo ropa. Claro. Solución rápida, fast pick. Llevar y llevar. Sí. Tú ya sabes qué hacer si te empelotas. Te tapas. En cambio, en el mundo interior no sabemos hacer eso. No. Nadie nos enseñó, nadie nos dijo, porque yo creo que quizás nadie sabe o nadie lo supo también cómo hacer. Claro. Está bien también. Sí. Entonces, cuando estás ahí y entras, haces nudo, no te queda de otra que bancártelo, porque tú ya sabes que ahora toca sanar. Exacto. Sí. Sanar el corazón abierto. Sanar esa herida que te duele y te raspa. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como una purga al final, como ya desde lo más oscuro hasta sanar esta herida que de repente uno no quiere ver, puede infectar por lo profundo que vas o también por el no querer mirarla y hacerte cargo. Porque muchas veces uno no quiere hacerse responsable de lo que le está pasando o gestionar las emociones. Porque también, claro, como decía Dami, no nos enseñaron en el colegio. Yo creo que hoy en día una de las asignaturas cruciales debería ser gestión de emociones e inteligencia interpersonal y emocional. Porque no te enseñan cómo gestionar tus propias emociones, cómo también empatizar con el otro. Es todo muy teórico, muy práctico. Y cuando uno sale ya al colegio te das cuenta que ocupáis con suerte la mitad de todo lo que aprendiste durante esos, no sé, 12 años de educación. No sé cuántos serán. También te desconectas un poco, porque como no nos enseñan a lidiar con esa parte, crucial, la inteligencia intelectual, sí. ¿Y la inteligencia emocional? Claro. ¿Por qué están tan separadas? Porque también el sistema no le conviene. Al sistema le conviene un rebaño, que todos seamos iguales, que todos tengamos los mismos propósitos, que todos queramos trabajar, producir. No les conviene de repente que una ovejita se ponga de otro color y empiece a cuestionarse por qué está en este rebaño, por qué están todos yendo hacia el mismo lado. No es beneficioso para el sistema. Entonces, por lo mismo, ¿qué hacen?
el siguiente lo tradicional. Nos adormecen un poquito. Ahí empieza la anestesia. Sí, La anestesia de la herida es. o de tu corazón. Empezamos a anestesiar nuestro corazoncito. De capas, de capitas, de capitas, de capitas. Tápalo, 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 tápalo. ¿Por qué? Porque se valida más, o siempre se ha validado, y aquí yo no quiero tampoco menospreciarlo, al contrario, quiero ponerlo sobre la mesa. Un poquito esto, la inteligencia es todo. Todo siempre lo hemos validado como por la intelectualidad, que está bien, tenemos una mente y tenemos que vivir con esa mente. Pero también está otra forma de saber cosas, conectar, y eso son las emociones. Entonces, no hemos desconectado tanto de lo emocional, Lo intuitivo. lo profundo, ese corazón, porque yo creo que si no hubiésemos permitido desde ya más niños validar también esta parte interna, claro, como que nadie nos enseña, o sea, solamente nos enseñaron saber matemáticas, saber lenguaje, saber un montón de cosas, idiomas, pero nadie nos enseñó, también palabra enseñar, esa parte, la parte de la gestión emocional y de la inteligencia emocional. Ya una inteligencia, en verdad, como que tampoco sé si sería una inteligencia. No. Yo creo que es como más una intuición del cómo ser con el otro, cómo ser contigo mismo. Me encanta ese concepto. Bueno, se dice que inteligencia tiene que ser un despierto. Ahí que estamos hablando del despertar espiritual, despertar. Recordarse. Hace parte un poco de la palabra exacta inteligencia, po, que quizás también puede venir de ahí, pero la palabra intuición también hace parte de esta inteligencia. Sí. Si nos hubiesen enseñado un poquito más, si se hubiesen detenido con esto, quizás hoy en día estaríamos más alineados a nuestra esencia, viviríamos más contentos, quizás más plenos, estaríamos más conectados también con el otro, no habría tanta violencia en el mundo, Competitividad, estrés. guerras. Siento de que si nos enseñaran un poco a hacer esto un poquito más desde niños, hoy en día seríamos adultos sin menos capas. Ujú. Y sin menos heridas de infancia también. Porque no solamente nos sirve que esta nueva educación sea desde ahora, sino que si hubiese sido desde los padres de nuestros padres, hoy sería otro mundo. Además, de todas maneras, porque claro, nosotros vamos heredando, vamos amoldándonos un poco lo que nuestros superiores nos enseñaron, en su momento nuestros cuidadores, y que está bien, aquí no estamos para juzgar, pero claro, nosotros arrastramos las creencias de esas personas, arrastramos una manera, una forma, y entonces empezamos a ocultar todo lo que en verdad somos. Y como sabemos que hay algo oculto y que se está pudriendo en el fondo, es donde empieza a ocurrir nuestra sombra. El tocar fondo. Pero por sobre todo empiezan a aparecer esas cosas que no me gustan de mí. ¿Cachai? Tipo, soy súper enojona, tengo ira, me dan ataques de ira o qué sé yo, y empiezo como a recriminarme por eso, incluso lo empiezo a ver afuera. Oye, esta persona que es violenta, ¿pero por qué? Porque hay algo que dentro de ti, que es ese corazón abierto que ya sabemos que siempre hemos tenido, lo vamos ocultando y sabemos que está ahí, nos remueve. Porque es algo que se va gestando, esa emoción negativa, pues, por una frustración de no poder ser tú mismo. También. Sí. Salud. Salote. Esa frustración de no ser tú mismo, de no permitirte ser por miedo a ser juzgado, por miedo a estar al desnudo, Exacto. por miedo a ser criticado. Entonces ahí está donde viene el propósito de capítulo, que es cuando tocas fondo y te das cuenta que las cosas ya no son como tú esperabas o imaginabas que tenían que ser. Cuando te das cuenta que ese camino de rebaño no es el que tú quieres seguir. Y ahí no sé si tú quieres contar cuáles fueron tus puntos de quiebre en donde tocaste fondo y dijiste, esto no es para mí, yo voy por otro lado. Bueno, he tenido varias situaciones en las cuales yo siempre que he ido tocando fondo. Siento que la vida siempre me pone situaciones muy extremas, desde mi punto de vista, para que yo haga un cambio en la vida. Soy ascendente Escorpio. Me tocó por destino habitar esa transformación constante, pero bueno. A mí me pasó que, a ver, yo desde muy chica me había dado miedo a la muerte, pero por sobre todo a que se muriera alguien cercano en mi vida, tipo alguien de mi familia, algún amigo, alguna persona que para mí considera importante. ¿Qué pasó? A mí de muy chica me pasaba, me acuerdo que yo veía noticias en la tele, tipo joven de 18 años muere en un accidente de tránsito, me afectaba de una manera, esas noticias no podía dormir en la noche, por lo angustiaba, sí.
llegaba como a sentir el dolor de la familia o de lo que eso podría haber generado. Y como yo siempre tuve como miedo de eso, a que ocurriera una situación así, me pasó. Y me pasó de una manera totalmente inesperada. Creo que la primera vez que yo no tengo idea de lo que es vivir un duelo. Ay, no me enseñó tampoco. No. Tuve una experiencia con un ser querido que tenía un poco mi edad, era joven, el cual yo tuve una relación muy bonita, para mí fue maestra esta persona. Y bueno, su alma partió de una manera totalmente inesperada. Y eso a mí me hizo tocar algo, esa situación, porque no solamente activó la materia de este ser que se fue de lo terrenal, que fue importante para mí en su momento, sino que se me activó una herida profunda con mi miedo más profundo, que alguien de mi entorno se muera. Entonces, que no era tanto la persona en sí la que se había ido, era lo que yo asociaba emocionalmente, mi miedo más profundo se activó con esta persona. Sí. Y ahí no me quedó de otra que vivirlo, habitarlo, permitirme habitarlo, con mucho dolor. En su momento no se me entendió tanto porque te dicen, pero ¿cómo vas a estar llorando tanto por un ex? Es que no era el ex. No, quise de que tener un 10. Sí, esa era la etiqueta, ese era su avatar, fue la experiencia terrenal que tuvo conmigo, pero había un alma ahí que a mí me ayudó a crecer como persona. Fue un maestro que llegó a mi vida en su momento, pese a que haya sido hoy pasado, pero fue una gran persona en mi vida, y independientemente de la etiqueta que ella tenía. Entonces era su alma, era su ser, y que además activó una herida que yo creo que también la vengo trayendo bien pasada, me huele. Porque es raro que yo haya tenido ese miedo de tan chica. Yo creo que tu plan álmico estaba esto y tu alma te me empezó a recordar de un poquito antes, quizás para prepararte, pero lo que te provocaba era ese miedo, ese terror de perder a alguien, porque sabías que en algún momento se venía. Mira, qué interesante eso. Me hace todo sentir. Porque desde antes que yo, desde chica, sí siempre con ese miedo, y era un miedo irracional, y que yo nunca había tenido una experiencia en mi familia o alguien cercano que se había muerto. Sí, mi abuelo en ese entonces, que ya era viejito, pero nada más. No recuerdo haberme traumado por esa situación. Claro. Es raro. ¿Qué pasó? Que esta situación hizo que yo tocara hondo, que me hiciera las preguntas que nunca me había hecho en mi vida. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no hice caso a mi intuición? ¿Por qué no hice nada? ¿Por qué no lo vi antes? Uy, hey. Y el ver, ya sabemos que el ver más allá, pero no fui capaz de verlo antes. Como yo digo, yo decía en ese momento, ¿cómo no lo vi? Te entran culpas, te entran un montón de sensaciones, revoltijo de emociones, que en mi caso yo en su momento no supe qué hacer. Y eso se vio reflejado en mi trabajo en ese entonces, en mi relación de pareja en ese entonces, en mi familia, en mi búsqueda interior. De hecho, yo puedo decir que ese mismo año que pasa esto, yo me empecé a dedicar a la astrología. Wow. Es lo que hablábamos en un principio. Entré al closet, al desnudo, me encontré con algo que me dolía así desgarradoramente, y por otro lado encontré un don, un talento, algo mío, una parte de mi esencia que estaba ahí también. Esta situación a mí me marcó porque fue un antes y después de mi vida. O sea, yo después de esa situación, que ahora estoy muy en paz y le agradezco incluso, soy quien soy hoy en día. Una persona que quizás todavía no tiene la vida resuelta claramente en muchos aspectos, pero sí que se siente mucho más alineada a lo que vino a ser. Yo agradezco que esa situación me haya pasado, de cierto modo, porque literalmente me hizo recordar, me hizo ver mis capas, me hizo entrar en lo profundo de mí para permitirme ser yo, en muchos aspectos. Yo hoy en día lo veo como algo hermoso, algo que, si bien en su momento me dolió porque trascendió, dejé ir a alguien en este caso, y dejar ir los recuerdos, dejar ir todo. Este dejar ir me ayudó a ver la muerte, ver el dolor, ver el tocar hondo como algo luminoso después. Como un renacer. Sí, lo veo como algo que trasciende, que no, que incluso nunca muere. La energía no muere, se transforma. Se transforma. Es el cuerpo el que muere, pero la energía no. Sí. Y así lo he aprendido a ver yo, y lo he visto tan así, tan bonito, que puedo decir que hoy en mi vida todavía me da un poco de miedo a la muerte. Sí. Pero como ese miedo que me atacaba todas las noches en su momento, de que alguien va a partir, alguien se va a ir, algo. Porque ya entendí de que la muerte no es el final, Eso, qué lindo. es el inicio de algo más. ¿Cómo lo ves tú? Yo quiero saber también, aparte de cómo lo ves, ¿qué nos puedes contar tú de tu experiencia? Yo sé que tienes algo ahí interesante que contar. Uy, yo creo que uno no toca fondo una sola vez, pero para mí la primera vez que toqué fondo
Fue cuando falleció mi mamá, cuando yo tenía alrededor de 16 años casi. También de una forma muy repentina e inesperada. Y ella era mi mundo, era todo lo que yo tenía. Entonces cuando ella muere, empiezo como, ¿por qué no morí yo? ¿Por qué no me fui yo? Y empecé a recordar las cosas que les conté en el capítulo anterior, fueron las experiencias cercanas a la muerte. Y dije, ¿por qué no me morí en ese momento que me caí en las escaleras? ¿Por qué no me morí en ese momento que me estaba ahogando? Por qué no yo? ¿Por qué ella? Y ahí me di cuenta que había un propósito mayor, un plan álmico para mí superior a esta pérdida que tenía que transitar, tenía que habitar, y desde el dolor más profundo y destruida, seguí viviendo, porque para ser 100% honesta, yo no quería seguir viviendo, o sea, soy el pilar de mi vida. Entonces, nada tenía sentido. No cabía dentro de mí cómo seguir viviendo sin esta persona. Claro, me cuestioné mucho el por qué no yo, pero hoy me doy cuenta que a una le llega un momento cuando le tiene que llegar. Una tiene este plan álmico donde yo he pactado elegir esta familia, pasar por las situaciones que tenía que pasar, porque había algo de lo que yo tenía que aprender desde ahí. Y eso me hizo ser mucho más fuerte. No un día para otro, no de un año para otro, fue todo un proceso, pero sí me hizo tener por chancho, como decís, para algunas cosas. El ser 100% vulnerable y no tener nada ni a nadie, siento que te fortalece porque ya llega un punto en que no te pueden entrar balas, que es como, ya no me puede pasar nada peor que esto. Y ahí claramente fue un tocar hondo total, o sea, me fui a la oscuridad mal, depre, no encontraba razones para seguir más que cuestionarme en por qué había sobrevivido en estas otras ocasiones que cuento en el primer capítulo. Y ahí empecé a escribir mucho y siempre escribía. Pero en ese tiempo empecé a escribir mucho y me di cuenta después, cuando encontré todo esto escrito, que muchas cosas eran mensajes canalizados. Estaba iluminando la cabeza de otro plano para plasmar esos sentimientos en ese papel, en esos momentos. Y al final muchas de estas cosas que yo escribía eran para impulsarme a mí misma, era para darme fuerza a mí misma. Era como si me estuviesen dictando mentalmente un poema, una reflexión o algo que me hacía dar cuenta que tenía que seguir, que todo esto me iba a hacer más fuerte y que el camino sigue, la vida continúa. Y la energía muere, la energía se transforma, algo que no entendí en ese momento claramente, pero hoy en día ya lo sé y estoy muy tranquila, yo sé que ella está conmigo siempre, solo que yo no la puedo ver, pero si la siento de repente sus tactos. Tengo esa capacidad de sentir su presencia y de repente sentir algunos cariños, por así decirlo. Y sé que está, sé que me acompaña, no me siento sola, porque sé que además de mi guía, está ella conmigo siempre. Pero ese fue mi primer tocar fondo, así como ya estoy en el fondo del pozo y no veo ni siquiera un rayo de luz. Oye, ¿y tu mamá tenía un cupo así como una polerita, un petito, así como estos típicos novateros, como color naranjo? Sí, y de hecho yo tenía una polena así, Ya es que la veo acá, así, como escuchando. así escuchando un PC. Puede ser. Que de hecho compartíamos la misma ropa, porque imagínate, éramos como el mismo porte, yo iba a cumplir 16, mi mamá en ese tiempo iba a cumplir 35, nos llevaban por 19 años, entonces claro, compartíamos la ropa y esa ropa que dicen todos era una polera mía, que probablemente se la haya prestado en un momento. La veo con eso, como con un petito color naranjo, como un short de jeans y un collar blanco, ¿sí? Sí, eran cosas que teníamos, que compartimos. La veo así hecha así. Seguí escuchando. Sí. Ya veo. Que tu mami dice, sí, quizá que yo creo que me llega eso también porque la Cami decía antes, yo ya no la veo más, pero yo diría que la ves, o sea, que está más que antes. Sí, de todas maneras. Está 24/7 tu mamita. Claro, pero al principio no la entendía, era como, nunca más la voy a ver, nunca más la voy a escuchar, nunca más voy a sentir su olor, nunca más voy a sentir su abrazo, escuchar su voz.
y no lo entendía y trataba de comunicarme y yo sabía que la madera transmitía energía y ponía como mi cepillo de pelo y era como más si estás acá, mueve el cepillo y no se movía y era como nada, no está, ¿cachai? Pero pues, ahora con el tiempo ya la entiendo y la siento y sé que está conmigo más gente. Qué bonito, porque al final es que eso es lo que yo siento que nos tenemos que un poquito reconciliar con nosotros mismos y con la vida en general. Si algo muere, no es el final. Es el comienzo de algo más siempre, un comienzo a más vida. Y vida también es saber de que la energía no muere. Y por eso tenemos la oportunidad de transformarnos, de ir a tocar hondo, de ir a conectarnos con nosotros, para darnos cuenta de que si no nos gusta algo, si no nos gusta nuestra vida actual, podemos cambiarla, transformarla en otro camino. Sí. Pero eso, claro, implica soltar algo, dejar ir algo. Y eso duele. Sanar esa herida. Sí. O aprender, más que sanar esa herida, y siento que en mi caso yo aprendí a vivir con esa herida hasta que hace muy poco la sané. Pero por mucho tiempo viví con la herida, no como no queriéndola ver, pero sabiendo que estaba ahí. Pero hoy al saber y sentirla y saber que está conmigo, esa herida no existe. Porque está acá, habita aquí. Entonces no, ¿cómo hay una herida si está conmigo? Ujú. No se fue y nunca más volvió. Está súper ahí. Sí. Desde otra manera. Y ahí tiene que ver un poco con la sincronicidad y señales que hablamos del capítulo anterior. Que las señales aparecen, la sincronicidad, las horas, Las plumas, los sonidos, todo eso. Es una manera de estos seres, de estas energías, de decirnos aquí estoy. Sí. No te puedo hablar como yo te hablaría así, no te voy a tocar, no te toco, pero me manifiesto de otras maneras. Gallo. Y esta es la confirmación. Sí. Esta es una nueva manera, quizá un poco loca para los que estamos acostumbrados a ver, pero yo me conecto así contigo. Y en algún momento empezamos a sentir y a percibir cosas que antes no. Claro, y ahí uno empieza a decir, me fui en bola. Como, ¿qué onda? Pero yo creo, amiga, que eso lo dejamos para el próximo capítulo. Sí. Porque somos místicas sin manual.